Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Esta es la última iglesia de las 7 que nosotros ya hemos ido tratando cada una de ellas y hemos llegado a la altura del capítulo 3 en el versículo 14, donde vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti porque no somos suficientes, porque te necesitamos de principio a fin en esta acción, porque Señor, sin ti nada podemos hacer. Nuestras fuerzas son inútiles, aún nuestras buenas intenciones son fallidas. Te rogamos tu favor, tu asistencia, tu bendición. Rogamos que tú seas con nosotros especialmente en esta hora. Te pedimos, Señor, por cada persona aquí presente, para que ninguna salga de aquí sin ser impactada por tu buena palabra. En Jesucristo te rogamos. Amén. El mensaje a la iglesia en la Odisea. Hermanos, como dijimos ya, hemos llegado a la parte final del primer bloque. Apocalipsis está dividido en unos 4 bloques. El primero es a las iglesias, pero ya el segundo comienza a tratar del inicio de la historia, o sea, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en diferentes aspectos. Hemos terminado ya Apocalipsis en la lectura, estamos ya en el primer libro de Reyes, pero no habíamos terminado de enseñar ni siquiera la primera parte, la primera sección, que era los mensajes a las diferentes iglesias. Ahora hemos llegado a ver el mensaje a la iglesia en la Odisea, una de las que el Señor no elogia, solamente hay reproches para ella y para Sardis. Entonces nos vamos a acercar a la historia de los hermanos en la Odisea. El mensaje que el Señor manda a esta iglesia es de una iglesia real. La ciudad, por ejemplo, de la Odisea era una ciudad que estaba en Asia también. Era de las 7 ciudades que hemos visto, ella era la más rica, se conocía como una ciudad productiva, era conocida por 3 cosas principales que se producían allí. O sea, ella tenía una banca industrial, ya no estamos hablando de algo de producción, sino de servicio, de una rama del servicio, pero tenía también la manufactura de lana y también una escuela de medicina a donde se produjeron notorios avances. Por ejemplo, ellos producían un colirio para los ojos que era muy conocido. Entonces, de ese lugar de entrenamiento, o sea, de esa universidad, salieron eminentes médicos, tanto así que lo llegaron a acuñar en la moneda la foto de algunos de ellos, o la imagen, no se dice foto en aquel entonces, sino la imagen de algunos de ellos. La ciudad ganó gran renombre
Era una ciudad autosuficiente, como son los estados hoy en día, que se independizan hasta cierto punto porque pueden producir y pueden así tener ciertas cosas que no tienen necesariamente que depender de la ciudad capital. Ahora bien, todo tiene su dificultad. La ciudad de la Odisea tenía siempre una dificultad y era el suministro de agua. No tenían la manera de poder llevar un agua confiable a la ciudad. En cierta oportunidad se construyó un acueducto que venía de otra ciudad y que de aguas termales, agua a una temperatura un poco más caliente de la que nosotros conocemos y que es digna de usarse. Y cuando venía a llegar a la ciudad, el agua ya no estaba ni caliente ni fría, sino que estaba tibia y no se podía usar de esa forma. La ciudad de la Odisea fue destruida en el año 62 por un terremoto. Como ustedes saben, esa parte del globo terráqueo experimenta muchos terremotos y la reedificaron sus propios ciudadanos. Los ciudadanos pudientes no necesitaron ayuda de otra ciudad, no necesitaron ayuda de ningún otro estado. Mostraron que ellos tenían suficientes recursos para ello. Vayamos entonces a la carta. La iglesia en la Odisea había sido una iglesia ya conocida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una relación con ellos. El apóstol Pablo lo menciona a hermanos de allí y también habla bastante de cartas que él le había enviado a la iglesia en la Odisea. Por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 2, en el capítulo 2, por ejemplo, dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, esos hermanos a quienes después Juan les escribe. Colosenses capítulo 4, en el capítulo 4 también, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. El versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. No tenemos el registro de la carta que Pablo le escribió a los hermanos en la Odisea. Él sí dice que la carta de laodicenses sea leída también por los hermanos de Colosas, pero no la tenemos. No hay muchos datos que arrojen luz acerca del particular, pero ese es el punto. El apóstol Pablo conocía de esta iglesia, tenía relación con esta iglesia. Dice entonces nuestro versículo 14, recuerde que estamos en Apocalipsis capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como comenzamos diciendo, si hay un libro que describe al Cristo glorificado, si describe los nombres del Señor Jesucristo, es el libro de Apocalipsis. Ahora hay una nueva presentación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él es el amén. En este libro Él se presenta de esta manera. Es el único lugar, el único momento en que Él se presenta de esta manera. Amén es una palabra griega. Nosotros la utilizamos cuando terminamos un cántico, la utilizamos al final de la oración, al final de la lectura de la palabra, porque son momentos a donde bíblicamente el Señor ha dicho que nosotros decimos amén, o sea, así sea. Esa palabra también en Juan el capítulo 1, dice por ejemplo el versículo 51, que es la misma palabra que se utiliza y se traduce como amén. Dice el verso 51 lo siguiente, y le dijo, de cierto os digo. Esta palabra de verdad, es como decir amén, amén. De verdad os digo, he aquí, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que era el lenguaje que usaba Jesucristo. Al decir yo soy el amén,
inmediatamente lo relacionan con aquel que hablaba de esa manera, diciendo amén, amén, de verdad, de cierto os digo. Es posible que al Señor Jesucristo también llamarse el amén, eso nos recuerde la manera no solo de en que Él se identificó, en que Él habló, sino el hecho de que todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. O sea, que está hablando de que el que va a hablar a los hermanos de la Odisea es Jesús, aquel que da promesas de entero crédito, promesas dignas de confianza. Las promesas de Cristo son fieles, las promesas de Cristo son verdaderas, las promesas de Cristo no tienen lugar a la vacilación y a la duda. Pero Él también dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo digno de confianza a toda prueba. Para que alguien pueda testificar, para que alguien pueda decir que es un testigo fiel, tiene que haber visto y tiene que haber oído los hechos en su cabalidad, con claridad, con seguridad. El Señor Jesucristo es ese testigo fiel. Él dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Juan capítulo 8, versículo 38. Lo que Él nos habló, Él ha sido testigo. Él lo ha visto cerca del Padre. Solo Él puede ser testigo. Él es además el principio de la creación de Dios. O sea, todas las cosas fueron hechas en Él. Ese es el que nos va a hablar ahora a nosotros, versículo 15. Yo conozco tus obras, dice Él, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La iglesia en la Odisea recibe estas palabras claras, sin elogios. El Señor Jesucristo le dice, conozco tus obras, pero siempre nos tenía acostumbrado de inmediatamente venir con los elogios, pero dice, no hay elogios, ni eres frío, ni eres caliente. Como nosotros vemos, hermanos, es posible que haya una iglesia a la cual no haya nada que elogiarle. Es posible que haya una persona a la cual no haya nada que elogiarle. Que todo tenga que cambiarlo. No hay nada que se pueda elogiar. Esto es contradictorio al pensamiento de los psicólogos de los últimos tiempos, a donde dice que primero hay que tratar las cosas positivas, pero en este caso no había. Y el Señor Jesucristo trata con esa situación. No había elogios, pero gracias al Señor que aún una persona tenga todo lo malo, hay remedio en el Señor Jesucristo. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Todo está mal, pero el Señor Jesucristo no le rechaza de tajo, sino que va a poner allí virtudes. Va a tomar esa situación, va a tomar ese grupo de personas, va a tomar esa persona y va a ejercer en ella transformaciones. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros no podemos hacerlo. Cuando hay algo que está dañado por todos los lados, nosotros pensamos en deshacernos de eso. Cuando una edificación, los ingenieros, el CODI aquí, chequea y revisa, dice, mira, desde la zapata hasta el techo, esto tiene vicio de construcción. ¿Qué hay que hacerlo? No hay que decirlo, desbaratarlo y comenzar otra edificación nueva. Cuando un médico chequea a una persona y dice, mira, eso ha hecho metástasis, todos los órganos están dañados, a descansar para su casa que se va a morir. Pero el Señor, aún estando todo mal, en lugar de destruir, Él restaura. Eso es lo maravilloso del Señor. Por eso siempre que vengamos al Señor, debemos hacerlo con esperanza. Sí, yo vengo, Señor, con mis pecados, pero con la esperanza de que tú transformas, de que tú das gracia para yo vencer el pecado, de que tú me das las fuerzas para yo vencer eso que me ha estado venciendo por tanto tiempo. Eso es Cristo, un transformador de corazones. Él reprende entonces a la iglesia en la Odisea y vemos que el reproche del Señor Jesucristo, con todo y ser un reproche fuerte, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueses frío o caliente. Es un reproche fuerte. Tú no eres ni una cosa ni la otra. ¿En qué tú estás?
Tú no estás ni aquí, pero tampoco estás allá. Tú no eres esto, pero no eres aquello tampoco. Como eran las aguas de la ciudad de la Odisea, que no llegaban ni calientes, pero ni tampoco estaban frías. La podía tomar porque vomitaba. Eso pasaba. Entonces, ni una ni otra. No servía para nada esa agua. La iglesia en la Odisea cayó en un estado de indiferencia, de indeterminación. Estaban ahí, como ni en una cosa ni en la otra. A nosotros a veces nos gusta decir eso, ¿verdad? Ahí. Pero ahí no es nada. Ahí no es ni allá ni es acá, ni frío ni caliente. Ese estado de indefinición es repulsivo delante del Señor también. Ahora, una pregunta debemos hacerle al texto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el Señor exactamente al hablar de frío y caliente para la iglesia en la Odisea? Yo sé lo que es frío, sé lo que es caliente en el agua, pero ¿qué quiere decir Él en cuanto a la iglesia en la Odisea? Bueno, el versículo siguiente se encarga de explicarnos qué es lo que quiere decir el Señor. Versículo 16 y 17. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, ese versículo es clave, el versículo 17. Ellos estaban diciendo, yo soy rico, me he enriquecido. O sea, el orgullo los engañó a esos hermanos. Es cierto, la ciudad era una ciudad rica, y yo supongo que si la ciudad era rica, los hermanos, las personas que se iban convirtiendo al Señor, lo eran también. Porque no es que la ciudad era rica y los miembros de la iglesia iban a ser de otra ciudad. Lo eran también, eran ricas. Aunque en todos los grupos hay pobres también. Recordemos que ellos no necesitaron ayuda para nada a la hora de reconstruir su ciudad. No fueron como otros lugares que cuando les venía un desastre necesitaban de ayuda. Hermanos, a veces nosotros pensamos que la abundancia tiene unos peligros, pero que son limitados. Uno dice, bueno, el Señor me dice que yo no debo de confiar en la riqueza. Ok, debo de cuidarme en esa parte, de no confiar en la riqueza. Yo no debo amar las riquezas. Yo sé que raíz de todos los males es el amor al dinero, etcétera, etcétera. Pero hay más. Nos olvidamos de un peligro que está por ahí latente. Y es que nosotros podemos llegar a pensar que eso que tenemos, que esa riqueza que nosotros hemos logrado acuñar, abrazar, eso que hemos logrado tener, lo tenemos por nuestro propio esfuerzo. Nos olvidamos que lo que tenemos sencillamente lo hemos recibido de Dios. Nos olvidamos de que no a nosotros, sino a Dios es la gloria. Nos olvidamos de que nosotros ni siquiera dignos somos de tener lo que tenemos. El Señor le advirtió esto al pueblo de Israel. Le advirtió que ellos iban a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia, pero que antes de entrar a esa tierra, ellos debían de tener en claro que todo lo que había allí venía de la mano de Dios. Acompáñame de Deuteronomio capítulo 8, por favor. Use su Biblia, vamos a Deuteronomio, vamos al capítulo 8, para que usted vea cómo el Señor advierte no solo a los israelitas. Yo diría que una de las formas de el pecado engañar a las personas es esta. Tenemos algo, sea inteligencia, sea habilidad, sea capacidad, sea alguna herencia, y nosotros pensamos que eso es nuestro. Que nosotros pensamos que eso es fruto, que eso es resultado de lo que nosotros de alguna manera hicimos. El Señor le dice, no, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Dice también el Señor que Él no quiere que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres,
como en este día. En eso cayó la iglesia de la Odisea. Ellos no entendieron esto que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ellos no entendieron que Dios es el que da la fuerza para hacer la riqueza. Ellos no entendieron que la inteligencia que pueda tener una persona, la habilidad que pueda mostrar en los negocios, la capacidad que una persona tenga para producir dinero, eso no depende de él, sino de Dios. Ellos se olvidaron de eso. A pesar de que ellos tenían estas escrituras, el Señor le había dicho, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de eso, que no llegue el momento en que tú digas en tu corazón, no es que tú lo vas a decir audiblemente, no es que tú lo vas a decir voz en cuello, sino que tú lo vas a pensar en tu corazón. Tú corres el riesgo de creerlo en tu corazón, que eso es el resultado de tu poder, de tu fuerza, que tú te fajaste a arar la tierra y que la tendiste bien y que por eso ya produjo tanto. Y que por eso tú has prosperado tanto. Y que por eso tú tienes lo que tienes. Eso decían los hermanos en la Odisea. Nos hemos enriquecido. No decían, el Señor nos ha concedido riquezas para administrarla para su gloria. Porque eso es lo que Dios hace. Usted y yo somos administradores de los bienes que da Dios. Y vamos a dar cuenta por ello un día delante del Señor. ¿Qué hemos hecho con todo lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Ellos se habían olvidado de eso. Ellos estaban ensimismados. Ellos eran una iglesia influyente, no les faltaba nada, pero lo que decían era, yo soy rico y me he enriquecido. La pregunta es, ¿qué hay de malo en una persona que tenga esta creencia? Porque eso lo vemos día a día. La mayoría de las personas entiende que lo que tiene es fruto de su esfuerzo. Eso me lo gané yo. ¿Quién ha dicho? Dios te ha dado hasta el poder para tú poder trabajar. Si Dios hubiese querido, tú ni siquiera hubieras podido trabajar. Dios te abrió puertas de oportunidad para que tú te capacitaras y tuvieras lo que tienes hoy. Entonces, como lo vemos tan común, es posible que nosotros no lo veamos tan malo. Porque lo que vemos a cada vuelta de la esquina, por donde quiera que vamos, como que nos acostumbramos y decimos, bueno, eso es normal. ¿Por qué es tan malo? ¿Qué es lo que hay de pecaminoso allí? Bueno, cuando nosotros creemos eso en el corazón, cuando nosotros pensamos así, estamos quitando a Dios del escenario. Yo me he enriquecido. ¿Y Dios dónde está? El que está brillando es el hombre, no Dios. Le estamos restando méritos a Dios. Dios no ha tenido que ver nada con lo que yo tengo. Eso soy yo. Le estamos robando a Él su gloria. Estamos usurpando una posición que no nos corresponde. Si Dios reaccionara como nosotros, en un día hiciera lo que hizo con Job, nos quitara todo para que nosotros viéramos que no es de nosotros que depende, que es de Él, y que Él es quien lo ha dado. Bien dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, pero él estaba consciente de lo que él tenía, se lo había dado el Señor. Veamos esto en la historia. Hay otras naciones que cayeron en este pecado. Habacuc, capítulo 1. No solamente en la República Dominicana, no solo en nuestro día a día, nosotros vemos este pecado, personas que entienden firmemente que lo que tienen se lo deben a ellos mismos. Dice Habacuc, el capítulo 1, dice el versículo 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. ¡Wow! ¡Qué victoria van a tener! Escarnecerá a los reyes, y a los príncipes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará.
luego pasará como el huracán y ofenderá. ¿En qué ofenderá? Atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta nación, los caldeos, una nación formidable, una nación de buenos guerreros, van, incursionan en otras naciones, la toman, la saquean. ¿Pero en qué ofenden? En que atribuyeron la fuerza de ellos no al Dios vivo y verdadero, sino a sus dioses paganos. En esto, dice el Señor, han ofendido. Pero hermanos y amigos, el pecado de los caldeos mencionado aquí, o sea, que su fuerza, en lugar de atribuirla a Dios, en lugar de decir cuán fuerte nos ha hecho Dios, la otorgaron a su Dios. Pero igual de pecaminoso es atribuir esta fuerza a uno mismo. Igual de malo es atribuir la fuerza a sí mismo. Esto es tan grave como lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando se vio en el esplendor de su reino, sus palabras fueron: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel capítulo 4, versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia, admirada por todos? La edifiqué yo. Y luego dice en el mismo verso: con la fuerza de mi poder. Él sacó a Dios de plano del escenario. Dios no tiene nada que buscar aquí. Esta es la obra de Nabucodonosor, la fuerza de mi poder, y lo que Dios hizo fue que lo humilló en ese mismo momento. Nabucodonosor se ensoberbeció, se llenó de orgullo. En lugar de reconocer a Dios, atribuyó sus logros a su fuerza. Un gran rey, un rey mundial, una ciudad que pasó a ser una de las 7 maravillas del mundo, con unos atractivos inmensos. Él se para en su palacio y mira para todos lados y dice: yo lo hice, yo la edifiqué para gloria de mi reino. Ahí mismo Dios lo humilló. Qué triste es cuando es un cristiano el que se siente de esa manera, que ha conseguido logros, que tiene algo por su fuerza. Sí, es verdad, Dios nos manda a ser diligentes. El caballo se alista para la batalla, pero dice la Escritura: la victoria es de Jehová. Usted se puede preparar lo que sea, pero el éxito de lo que usted haga depende del Señor. Usted puede hacer lo que usted sea o hacer lo que usted quiera, pero los resultados positivos dependen del Señor. Usted puede instruir a sus hijos con el libro que usted quiera, dándole las sagradas escrituras, pero usted tiene que orar para que sea Dios el que haga la transformación en el corazón de ese hijo. Al final usted no puede ufanarse diciendo: mire la obra que yo hice. La hizo Dios en el corazón. Ese fue el que hizo la obra y ese es el que merece toda la gloria. Lo que tenemos, hermanos, procede de Dios y debe ser usado para su gloria. Yo creo que Juan el Bautista habló lo suficientemente claro. Él dijo: nadie recibe nada si no le es dado de lo alto. Todo lo que tú has recibido, de lo alto es. Algo que nosotros vemos muy común, otra vez digo esto, es aquellas personas que dicen que andan con el currículum en la boca. Esas son las personas que viven hablando de ellos mismos, se viven proyectando a ellos mismos, siempre viven hablando de ellos, de sus logros, de lo que han alcanzado. Parece que ellos son el centro de todo el escenario, de todo lo que se mueve. Esta es la condición de la cual debemos de cuidarnos. Que el centro de todo sea Dios. Él es el dueño de todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Los hermanos en la Odisea se les hizo un problema esto. O sea, la abundancia vino a ser un problema para ellos. La abundancia vino a ser un tropiezo, debido a que no se cuidaron de la soberbia que produce la abundancia. No se cuidaron del orgullo que viene cuando la persona tiene algo material en sus manos. Las personas tienden hasta a sentirse superior el uno del otro, porque hay uno que tiene algo material en sus manos y el otro no lo tiene. Así somos nosotros, nuestro corazón es pecador, produce pecado. Si una sociedad es rica, se considera que es superior y más importante y que debe ser más atendida que una sociedad pobre, pero el Señor no ve las cosas de esta manera.
Por eso le dice que aunque ellos se sentían dichosos, Él le dice, tú eres un desventurado. Es contrario, le dice, aunque ellos se sentían con gran abundancia, le dice que son miserables, porque tenían lo material, pero no tenían lo espiritual. Él le dice desventurados, aún teniendo cosas, no le dice que eran ricos, sino que le dice que eran pobres. A ellos les hacía falta lo principal, que es el Señor, un Dios agradado en medio de ellos. Le faltaba las gracias que da el Señor, su presencia, su favor. Dios no habita donde hay ese orgullo exacerbado. Al orgulloso Él lo mira de lejos. Esas cosas le faltaban, y esas son las cosas que hacen a una persona verdaderamente rica. Estaban en un lugar, pero Cristo estaba afuera. Cristo le debemos tocar y llamar en el versículo 20 y decir, he aquí, yo estoy a la puerta, no estoy en medio de ustedes. Ustedes me han dejado fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo no estaba en el centro. Cristo no tenía el primer lugar. Cristo debe ocupar el primer lugar en honor en tu vida, en honor en la iglesia, el primer lugar en importancia, el primer lugar en cuanto a amor. O sea, la persona más amada debe de ser Cristo. A eso Él ha sido llamado. Pero el orgullo quita a Dios del trono. El orgullo quita a Dios y se pone Él mismo. El más importante aquí soy yo. Quita a Dios y pone el yo. A algunos se le dice el yoísmo. A alguna persona se le dice que sufre de yoísmo, porque todo es yo, y todo lo que habla es en torno al yo. Por eso el Señor le dice a ellos, volviendo a Apocalipsis, al capítulo 3, dice el versículo 17, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esa era la verdadera condición de ellos. A algunos se les dice que este padecimiento ellos lo pueden superar con diferentes formas, etcétera, pero en realidad es que han quitado a Dios de allí. Esta iglesia, el Señor le dice que estaban desnudos. La desnudez era sinónimo de vergüenza. El Señor dice, mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Nahum capítulo 3. Una persona en la antigüedad que se hablaba de desnudez, se le estaba haciendo referencia a la vergüenza por la que estaba atravesando. Isaías capítulo 20. Dice el versículo 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Antes no se tenía el concepto de ahora. Tal vez ahora eso se vea como algo normal, pero era muestra de vergüenza. Una iglesia que se ensoberbece, una persona que se ensoberbece puede esperar que Dios le va a humillar. Y una de las maneras de humillarle es hacerle ver su vergüenza, sus debilidades, su realidad. Entonces, el Señor cuando habla de desnudez, habla de vergüenza. Cuando habla de vestir, habla de honra. José fue vestido con ropas reales. El hijo pródigo fue vestido con unas ropas espléndidas. Eso hace el Señor con aquel que se humilla. Versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estas palabras, podemos decir, son un consuelo. El Señor, cuando nos está disciplinando, nos está mostrando amor, su reprensión, su amonestación. Todo esto es dentro del contexto del amor. Es para nuestro bien que Él nos está amonestando. Dice el profeta Oseas, dice Oseas en su capítulo 4,
en el versículo 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Cómo? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Eso es muy distinto a lo que Dios está haciendo aquí con la iglesia en la Odisea. Dios está tratando con una iglesia que no hay nada que se le pueda reconocer, no hay nada por lo cual se le pueda elogiar. Hermanos, piensen esto: el castigo más severo es dejar a alguien en su pecado. El castigo más severo que Dios puede dar es dejar a alguien, ok, ese es el camino que tú has tomado, ese es el camino que tú has preferido, tú no has querido seguir el camino del Señor, pues sigue en tus caminos. Es un castigo rotundo, sin remedio. Es el castigo más severo, que tú te desentiendas de esa persona. En el pasado hubo un hombre de Dios que oraba: Señor, castíganos, pero no te desentiendas de nosotros. Gracias, Señor, cuando Él castiga a su iglesia, cuando Él la disciplina, pero no la abandona a su suerte, no la abandona en su pecado. Qué bueno es que el Señor procura que nosotros seamos cambiados, transformados, pero no nos descarta, no nos deja, no nos desampara. Si usted quiere, póngalo a prueba. La manera más segura de que un joven sea un delincuente, la manera más segura de que un joven se pierda, es dejarlo que haga lo que le dé la gana. Es no meterse con él, es no ponerle reglas, es no disciplinarle, es no instruirle, es no amonestarle. Y de eso está lleno nuestra sociedad. De eso está lleno nuestra sociedad. De personas que han dejado a sus hijos que hagan de todo. Personas que han decidido complacer a sus hijos en todo. Pero Dios no es así. Él nos dice claramente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Su reprensión y su castigo no es porque Él no nos ame, no es porque Él nos aborrezca, sino porque nos ama, porque Él quiere nuestro bien. Dice el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto, como sabemos, ha sido usado mucho como un texto evangelístico, pero aquí él está hablando esencialmente a una iglesia. Ahora, este texto nos deja ver que Dios no viola a la voluntad de una persona. Dios no quebranta a la persona por la fuerza, sino que Él espera que esa persona, viendo que el Señor está fuera de su vida, le invite a entrar a su corazón. Eso fue lo que Él hizo con los discípulos en Lucas capítulo 24. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y Él, o sea Cristo, hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mi amigo, ese es nuestro Cristo. Él no te va a obligar a que tú tengas comunión con Él. Él no te va a quebrantar por la fuerza, pero Él te da la oportunidad de que tú le digas: quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor. Yo quiero que seas tú el que estés en mi corazón y no la soberbia. Yo quiero que seas tú el que ocupe el trono y no el yo. No podemos, en este caso, hablando de esto, separar la soberanía de Dios de la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ahora, una de las cosas que sucede en los lugares donde Cristo entra es que en esa persona, en ese corazón, hay hambre y sed de Dios. Hay un deseo insaciable de Dios. Hay un deseo de Dios que solamente es saciado cuando entra el Señor Jesucristo a morar en ese corazón. De otra manera, tú podrás estar en tu mundo apático, indiferente. Hay muchas personas que sufren de eso: indiferencia, apatía. El peor estado, oye bien, el peor estado de un pecador no es ser un parrandero, no. El peor estado de un pecador no es ser un criminal.
Esas personas usted le habla del Evangelio y están ciertos de que ellos están equivocados, lejos de Dios, camino al infierno. Ellos están claros en todo eso. El peor estado es el estado de indiferencia, a donde la persona parece estar bien, se siente bien consigo mismo, no está ni aquí ni allá, no es cristiano, pero tampoco se considera lo peor, está en el medio, está tibio, y el Señor termina vomitándole de su boca. De ese estado debemos de cuidarnos. Todos debemos de cuidarnos del estado de indiferencia. Así estaban los hombres en los tiempos de Noé. Noé hablaba, Noé llamaba, Noé predicaba, pero ellos no hacían caso. Que va a caer un diluvio, pero yo miro para arriba, por aquí nunca se ha movido una nube, nunca ha llovido, Noé lleva años repitiendo lo mismo y no pasa nada. Tranquilo, no le haga caso a ese hombre. Indiferencia, apatía, este es el peor de los estados. Lo que es eso y la falsa religión, esos son como unos sedantes que adormecen a la persona para llevarle a la condenación tranquilo, sin preocupación. Es posible que el parrandero piense en un momento, bueno, si el Señor Jesucristo viene, ¿dónde irá a parar mi alma? Pero ese está tranquilo, se siente bien consigo mismo, parece que todo está normal, nada le inquieta, el mensaje del Evangelio no le mueve a nada, está indiferente, está apático completamente. Cuando esa es la condición, Cristo está afuera. Cristo está esperando ser invitado. Cristo está allí esperando que, como los discípulos camino a Emaús, usted le diga, quédate, Señor, quédate en mi corazón, quédate en mi vida. De este estado, repito, debemos cuidarnos todos, creyentes y no creyentes. Los hermanos en la Odisea estaban engañados, su autosuficiencia, lo tenían todo, no les hacía falta nada, era una iglesia de renombre, con todas las necesidades cubiertas, pero estaban engañados en esa autosuficiencia, lo tenían todo menos a Cristo. Tenían todas las cosas, pero Cristo no estaba en el centro de sus vidas, Cristo no estaba en el centro de sus actividades, Cristo no era el objeto de su gloria, sino que ellos decían, nos hemos enriquecido, mira todo lo que hemos logrado. En el caso de los no cristianos, tal vez, mi amigo, esta sea la manera en que tu orgullo te haya engañado. Tu orgullo logra engañarte, haciéndote sentir, como dijimos, bien contigo mismo, con una buena conducta, tal vez religión, no eres tan malo como el vecino, y sigues adelante, pero recuerda que no tienes lo esencial, no tienes a Cristo y por tanto no tienes salvación. No eres salvo, no estás en sus manos, estás ciego a las realidades del Evangelio. No ves el peligro en que estás caminando como con una venda en los ojos, caminando a la perdición. Vas camino al abismo y no te estás dando cuenta, mi amigo. Esa es tu triste realidad. Tú debes atender a este mensaje de Apocalipsis. Lo que él dice a la iglesia en la Odisea. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recuerda esto, préstale atención, la victoria comienza con el arrepentimiento. La victoria comienza con el arrepentimiento. Hay un himno, el 434, que nosotros cantamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Hacer cambios en la vida, ser mejores personas, escuchar charlas de crecimiento personal, como le dicen, donde te dan buenos consejos, muchos programas radiales, tener buena educación, todo eso es bueno. Todo eso es bueno, pero eso no te ha hecho dar un paso, ni el más mínimo paso hacia la salvación. Estás en el mismo lugar. Incluso el Evangelio no está procurando mejoras en tu vida. Oye bien que me voy a explicar. El Evangelio no está diseñado para obrar mejoras en la vida del inconverso, es para que se arrepienta.
es para que se arrepienta. De nada sirve que nosotros recojamos un grupo de personas y le demos el evangelio para que sean mejores en el vecindario. No. El Señor no está procurando eso. El Señor está procurando algo más alto, que tú te arrepientas y vayas al cielo. Que tú estés salvo, que tú seas salvo del infierno, que seas salvo del pecado. Lo otro es temporal. Por mejor hombre, por mejor mujer, mejor vecino que tú seas, esa no es la llave del cielo. Irás al mismo lugar que irá el parrandero, que irá el criminal y que irán todos los demás. Mi hermano, no importa la condición, no importa. Si Cristo ha quedado fuera en tu vida, si Cristo ya no es el centro de tu vida, si Cristo ya no ocupa el trono de tu corazón, tu vida está en una tibieza, en un término medio. No va a haber el fervor, no va a haber el amor hacia Cristo, no va a haber el deseo de nosotros serle fieles. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte. Si te arrepientes, Él te dice que tú podrás volver a esta relación cálida con Jesús y estarás con Él en su trono. Esa es la promesa. En el caso de los no cristianos, mi amigo, cuán triste es esta condición. Estar sin Cristo, satisfecho consigo mismo. Cuando miras allí ese muro, esa pared llena de reconocimientos, cuando miras por otro lado la mesa, los trofeos, qué bien, una vida bien aprovechada, pero sin Cristo. Camino a la condenación. Cuán triste es esta condición. Transitar por esta vida sin la más leve esperanza, sin esperanza y sin Dios, sin una promesa. Dime, ¿qué te promete el mundo? ¿Qué esperas del mundo? Después que hayas logrado todo lo que anhela tu corazón, ¿qué más hay? ¿Esperar la muerte? ¿Irte a la morada eterna sin Cristo? ¿Ir a la condenación? ¿Qué más hay para ti? No hay promesa, no hay esperanza. Cristo es la única esperanza para tu vida. Acepta su invitación. Él está ahí. Él dice que Él está a la puerta. Si alguno oye su voz está dada, se oye en su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice el Señor. Él está dispuesto a entrar, a venir a tu vida sin quebrantar tu voluntad. No es una obligación, no va a torcer tu brazo, no va a obligarte, no va a ser por la fuerza para que a los 2 o 3 meses tú quieras volver a tu pecado. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que divorciarte del pecado. Tú tienes que recibir al Señor Jesucristo. Y oye lo que te voy a decir. Ten en cuenta esta advertencia. La invitación no es eterna. El llamado de Cristo no es eterno. Con esto termino. Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1 hay una solemne advertencia para todos aquellos que oyen el Evangelio, pero se han quedado en la misma condición. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 23, volveos a mi reprensión, o sea, vuelvan a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dijiste, no me hablen de eso. A mí no me ataquen. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Mi amigo, un día vendrá la calamidad. Todo ser humano es susceptible a ella, a la tragedia, a un momento de angustia,
un momento donde no sale la risa, sino que salen las lágrimas. Ese es el momento donde tú clamarás. Y el Señor te dirá, pero muchas veces yo clamé a ti para que tú me recibieras y tú me rechazaste. Muchas veces te lo propuse, te propuse el Evangelio y tú preferiste caminar en tus caminos. Tú preferiste andar conforme a tu entendimiento, a tus pensamientos. Tú preferiste utilizar las herramientas tuyas y no las mías. ¿Para qué me llamas ahora? Aprovecha la oportunidad para que eso no acontezca en tu vida. Aprovecha la oportunidad ahora de venir a Jesucristo, de aceptarle, de que Él venga a reinar. Ya no tu yo, ya no tú mismo serás tu rey, ya no tú mismo serás lo más importante en la vida, va a ser Cristo, pero tu alma va a estar salva por la eternidad. Tu alma tendrá esperanza. Pasarás por aflicción como la pasa todo ser humano, pero con Cristo a tu lado. Pasarás por la muerte porque nadie va a estar exento de ella, sino cuando Cristo venga, algunos no experimentarán la muerte porque ya Cristo habrá venido. Yo no sé si seré uno de ellos, yo no sé si lo serás tú, pero aún tengamos que pasar por la muerte, Cristo estará con nosotros. Si tu alma ha sido salva, tú no solamente tendrás esperanza para el futuro, sino seguridad en el presente. Mi amigo, ven al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo a tener esperanza, a tener vida, a tener salvación, a tener seguridad. Vamos a orar. Señor amado y Salvador, tu voz está expresada, se escucha en tu palabra predicada. Ella ha sido expuesta en esta mañana. En tu mano la encomendamos. Que tú obres, oh Señor, maravillosamente, grandiosamente en los corazones. Que nosotros, oh Padre, insuficientes no podemos convencer, pero tú sí puedes tocar la puerta de ese corazón, de tal manera que escuche que eres tú quien le estás invitando a que le permitas entrar, gobernar, transformar ese corazón, hacerle una nueva criatura. Solo tú lo puedes hacer, tuya es la salvación, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tú lo hagas en cada uno. Amén.